¿Y si les dijera que lo que acaban de presenciar esta semana no fue lo que parece, sino exactamente lo contrario? ¿Y si la captura más escandalosa de un líder latinoamericano en décadas no fue una victoria estadounidense, sino una trampa perfectamente orquestada por aquellos que supuestamente fueron humillados? Quédense conmigo porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos cambiará completamente su forma de entender el poder mundial, y más importante aún, les mostrará exactamente cómo estos movimientos geopolíticos que parecen tan lejanos van a impactar directamente el precio que ustedes pagan por sus alimentos mañana, la seguridad de sus inversiones, y el futuro económico de sus hijos. Hay una razón por la cual ni CNN ni BBC ni ningún medio hegemónico occidental quiere hablar honestamente sobre lo que realmente sucedió, porque admitir la verdad sería reconocer que el juego cambió y que quienes creían estar ganando acaban de ser jugados magistralmente. El 3 de enero de 2026, la administración Trump ejecutó lo que llamaron una operación antinarcóticos contra Venezuela. Capturaron a Nicolás Maduro, lo subieron a un avión militar, lo llevaron a Nueva York, y Trump anunció triunfalmente que Estados Unidos administraría Venezuela hasta nuevo aviso. Los medios occidentales lo presentaron como una demostración de fuerza sin precedentes, como el regreso del músculo imperial estadounidense, como una advertencia clara a todos los adversarios de Washington. Pero aquí está la pregunta que nadie en esos medios quiere hacer, y créanme, esta pregunta lo cambia absolutamente todo. ¿Dónde estaban China y Rusia? ¿Dónde estaba la condena furiosa que hemos escuchado tantas veces cuando Occidente interviene en algún lugar? ¿Dónde estaban las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Dónde quedaron todas esas declaraciones sobre soberanía nacional y derecho internacional que tanto les gusta usar? Silencio. Un silencio tan ensordecedor que si supieran escucharlo correctamente, les revelaría más sobre el verdadero estado del poder mundial que 1000 declaraciones diplomáticas. Y ese silencio, queridos amigos, no es coincidencia ni debilidad ni sorpresa. Es cálculo puro. Es estrategia en su forma más refinada. Es el sonido de dos dragones dejando que el águila crea que ganó una batalla, mientras ellos silenciosamente ganan la guerra. Y si ustedes piensan que esto es solo sobre Venezuela, si creen que esto no les afecta directamente, permítanme mostrarles exactamente cómo este movimiento geopolítico va a cambiar el precio de todo lo que compran, desde su café matutino hasta la gasolina que ponen en su automóvil. Hace exactamente 3 semanas, yo estaba en Moscú, sentado en un pequeño restaurante cerca del Kremlin con alguien muy bien conectado al aparato de inteligencia ruso. Y esta persona me dijo algo que en ese momento pensé que era pura especulación, una de esas frases crípticas que tanto les gusta usar a la gente de inteligencia. Me dijo, los estadounidenses van a hacer algo dramático en América Latina muy pronto, y nosotros no vamos a detenerlos. En ese momento lo tomé como una posibilidad remota, como uno de esos escenarios hipotéticos que se discuten pero que raramente se materializan. Pero ahora que he conectado todas las piezas, ahora que he hablado con fuentes en Beijing, en Teherán, en Brasilia, entiende exactamente lo que me estaba diciendo. Y la verdad es mucho más sofisticada y mucho más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que sucedió en Venezuela no es simplemente sobre el petróleo, aunque Dios sabe que el petróleo siempre juega su papel en estas historias. No es solo Trump flexionando músculos en lo que considera su patio trasero. Es algo infinitamente más profundo y más revelador sobre cómo funciona realmente el poder en el siglo XXI. Es la demostración perfecta de que el mundo multipolar del que tanto hemos hablado no funciona como pensábamos. Y entender esto, entender realmente cómo funciona este nuevo juego, es la diferencia entre proteger su patrimonio y verlo evaporarse en los próximos años. Verán, durante los últimos 5 años nos han vendido una narrativa muy específica, y yo mismo he contribuido a ella. La narrativa del eje Rusia-China, la asociación inquebrantable, los dos dragones que se levantan juntos para desafiar la hegemonía estadounidense. Y no me malinterpreten, esa asociación es real, es sustancial, está transformando el comercio global y los flujos energéticos. Pero lo que aprendimos esta semana es que incluso los dragones tienen sus límites, incluso las alianzas más fuertes tienen su precio, y en el gran tablero del poder global, no existen los amigos permanentes, solo existen los intereses permanentes. Déjenme explicarles lo que realmente sucedió detrás de las cortinas, porque la historia que reciben de CNN es tan precisa como pedirle a un ciego que describa un arco iris. La operación contra Maduro no fue improvisada. Fue planeada durante meses con una meticulosidad casi quirúrgica. Y aquí viene la parte que va a cambiar completamente su perspectiva sobre todo esto. Los rusos lo sabían. Los chinos lo sabían. Y tomaron la decisión calculada, fría, absolutamente racional, de dejar que sucediera. No porque fueran débiles. No porque estuvieran asustados. Sino porque en el gran juego del ajedrez geopolítico, a veces tienes que sacrificar un peón para proteger a la reina. Y para Rusia y China, Venezuela se había convertido en un peón muy caro y muy problemático. Piensen en esto por un momento. Rusia había inyectado más de $17.000 millones en Venezuela desde 2006. 17.000 millones. ¿Y qué habían recibido a cambio? Préstamos que nunca serían pagados, compromisos diplomáticos que drenaban recursos,
una economía en colapso que requería rescates constantes. Mientras tanto, las empresas rusas estaban ganando dinero real, dinero tangible, en lugares como Mali, Burkina Faso, República Centroafricana. Territorios donde Moscú podía extraer recursos valiosos sin tener que apuntalar economías fallidas, sin tener que sostener gobiernos incompetentes, sin tener que justificar ante su propia élite porque estaban tirando buen dinero tras el malo. Maduro no era el títere de Putin como tanto les gusta decir en Occidente. Era el problema de Putin. Un problema caro, de alto mantenimiento, cada vez más difícil de justificar cuando la propia economía rusa luchaba bajo el peso de las sanciones occidentales. Y cuando tienes un problema que cuesta más de lo que vale, cuando tienes un activo que se ha convertido en un pasivo, la decisión más inteligente no es aferrarte a él por orgullo o por principios abstractos. La decisión más inteligente es dejarlo ir. Y China, bueno, aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante. Beijing había prestado más de 60.000 millones de dólares a Venezuela a lo largo de los años. 60.000 millones que probablemente nunca recuperarían. Pero a diferencia de los rusos, los chinos ya habían dado esas inversiones por perdidas hace años. Ya las habían amortizado en sus libros contables. Y más importante aún, habían estado construyendo sistemática y silenciosamente relaciones con todas las demás economías importantes de la región. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, incluso México. No necesitaban a Maduro. Tenían socios mejores, más estables, más rentables, más serios. Pero aquí es donde el guión da un giro que literalmente les va a volar la mente, porque lo que sucedió después revela la verdadera profundidad de esta transformación geopolítica. 3 días después de la captura de Maduro, recibí una llamada de una fuente en Beijing, alguien conectado con el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Y me dijeron algo que lo explica todo, algo que resume perfectamente lo que realmente sucedió. Los estadounidenses piensan que ganaron, me dijo esta persona. Pero acaban de caer en nuestra trampa. Porque mientras Trump estaba ocupado organizando conferencias de prensa, mientras las fuerzas especiales estadounidenses hacían sus redadas fotogénicas en Caracas, mientras los medios occidentales celebraban esta supuesta victoria histórica, ¿saben qué estaba haciendo China? China estaba firmando el acuerdo de infraestructura más grande en la historia de Brasil. Los ingenieros chinos estaban iniciando la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas en Santos que transformará completamente el comercio sudamericano. China estaba cerrando tratos energéticos con Argentina. Estaba expandiendo sus operaciones mineras en Chile. Estaba consolidando su presencia en toda América Latina. Venezuela nunca fue el premio. El verdadero objetivo siempre fue Brasil, siempre fue Argentina, siempre fue el resto del continente. Y aquí está la parte más brillante de toda esta operación. Los rusos y los chinos no solo sabían de la operación estadounidense, la alentaron. No directamente, por supuesto, porque no es así como se juega este juego a este nivel. Pero a través de una serie de señales diplomáticas cuidadosamente orquestadas, a través de silencios estratégicos, a través de no respuestas calculadas, esencialmente le dieron luz verde a Trump. Porque a veces la mejor manera de derrotar a tu oponente es dejarlo ganar una batalla que no importa mientras tú ganas silenciosamente la guerra que sí importa. Los estadounidenses capturaron a un dictador envejecido que ya no le servía ni a Rusia ni a China. Pero los chinos y los rusos están capturando un continente entero. Y aquí está la ironía más hermosa y más devastadora de toda esta situación. La operación de Trump en Venezuela les va a costar a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares en ocupación, en administración, en reconstrucción de un país destruido. Mientras tanto, la respuesta china, simplemente firmar acuerdos comerciales y de infraestructura, le va a generar a Beijing cientos de miles de millones de dólares en ganancias reales. Entonces, ¿quién está ganando realmente este juego? Y ahora permítame conectar esto directamente con su vida, con su bolsillo, con su futuro. Porque esto no es solo un juego abstracto de poder entre grandes potencias. Cada uno de estos movimientos tiene consecuencias concretas para ustedes. Cuando China controla la infraestructura portuaria de Brasil, cuando controla las rutas comerciales de América Latina, eso significa que controla los precios de la soja que ustedes compran, del café que toman cada mañana, de la carne que ponen en su mesa. Cuando Estados Unidos gasta cientos de millones sosteniendo Venezuela, ese dinero sale de algún lugar, y ese lugar son sus impuestos, es la inflación que erosiona sus ahorros, es el déficit que compromete su seguridad social. Pero hay otra pregunta que está circulando ahora mismo por todos los pasillos del poder desde Teherán hasta Moscú, desde Beijing hasta Brasilia. Si Rusia y China pueden abandonar a Venezuela tan fácilmente, si pueden dejar que Maduro caiga sin mover un dedo, ¿qué pasará con Irán cuando la presión realmente aumente? Esa pregunta está manteniendo a mucha gente despierta por las noches en Teherán, créanme. He estado siguiendo esta ansiedad a través de mis fuentes en la comunidad diplomática iraní, y déjenme decirles que el estado de ánimo ha cambiado dramáticamente. Apenas el mes pasado, la confianza en Teherán era palpable. Irán se sentía seguro en su asociación con Rusia y China. Creían que el eje de la resistencia, desde Hezbollah hasta los hutíes,
les proporcionaba profundidad estratégica real. Pero después de ver a Maduro siendo subido a un avión militar estadounidense sin siquiera una declaración contundente de Moscú o Beijing, esa confianza se evaporó como el rocío matutino bajo el sol persa. ¿Y recuerdan lo que pasó durante los ataques israelíes contra Irán el año pasado? El silencio fue igualmente ensordecedor. Putin hizo algunos ruidos diplomáticos, algunas declaraciones sobre derecho internacional, pero cuando Irán realmente necesitaba apoyo militar tangible, ¿dónde estaban los sistemas S-400 rusos? ¿Dónde estaban los cazas chinos? En ninguna parte. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir pero que todos necesitan entender. El eje Rusia-China-Irán no es una alianza en el sentido tradicional de la palabra. No es la OTAN. No es un pacto de defensa mutua. Es un matrimonio de conveniencia. Y como cualquier matrimonio de conveniencia, cuando las cosas se ponen realmente difíciles, cada uno empieza a mirar por sí mismo primero. Esto no significa que la asociación haya terminado, pero sí significa que está evolucionando, volviéndose más calculadora, más transaccional, más despiadada. El viejo paradigma era simple y reconfortante en su claridad. Estados Unidos es el enemigo, por lo tanto cualquiera que se oponga a Estados Unidos es automáticamente nuestro amigo. Pero el nuevo paradigma es infinitamente más complejo y más realista. Cada relación es transaccional. Cada alianza es condicional. Cada asociación tiene una fecha de caducidad implícita. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas, la pregunta que determinará la forma del mundo durante los próximos 50 años. ¿Qué significa todo esto para el equilibrio global de poder? ¿Cómo cambia esto las reglas del juego? ¿Y quién está mejor posicionado para ganar en este nuevo entorno? El mundo multipolar no ha muerto, pero definitivamente no es lo que pensábamos que era. En lugar de 3 o 4 bloques rígidos compitiendo entre sí como en la Guerra Fría, estamos viendo la emergencia de lo que yo llamo alineamientos fluidos. Asociaciones que cambian según el contexto específico, según el tema específico, según las oportunidades específicas del momento. Rusia y China no están permanentemente alineadas del mismo modo que Estados Unidos y Europa tampoco lo están. Son asociaciones de beneficio mutuo, y cuando esos beneficios cambian o desaparecen, las asociaciones también cambian. Miren la situación en Ucrania como ejemplo perfecto. Sí, China apoya a Rusia diplomáticamente. Sí, están comprando energía rusa a precios con descuento. Sí, están proporcionando tecnologías de doble uso que pueden tener aplicaciones militares. ¿Pero ha notado lo que China no ha hecho? No ha proporcionado armas directamente. No ha dado apoyo militar explícito. No ha arriesgado a sus propios soldados ni un solo segundo. ¿Y saben por qué? Porque para China, la guerra de Rusia en Ucrania sirve perfectamente a los intereses chinos sin que Beijing tenga que arriesgar absolutamente nada. Esa guerra mantiene a Rusia dependiente de los mercados chinos, lo cual le da a Beijing enorme poder de negociación. Mantiene a Europa y Estados Unidos completamente enfocados en el teatro atlántico en lugar del Pacífico, lo cual le da a China espacio para maniobrar en Asia. Drena los arsenales militares occidentales, lo cual debilita a los potenciales adversarios de China. Es literalmente una situación donde Beijing gana por todos lados sin gastar un solo yuan en municiones. Pero en el momento en que ese cálculo cambie, en el momento en que apoyar a Rusia se vuelva más costoso que beneficioso para China, ese apoyo desaparecerá más rápido de lo que toma decir multipolaridad. Y Rusia juega exactamente el mismo juego. Apoyan a China contra Estados Unidos cuando les conviene. Se coordinan con Beijing cuando tiene sentido estratégico. Pero también mantienen sus propias relaciones independientes, sus propias esferas de influencia, sus propias prioridades que no siempre se alinean con las de China. Cuando China empieza a expandirse demasiado en Asia Central amenazando la influencia tradicional rusa, de repente Moscú se vuelve muy receptivo a mejorar relaciones con Washington o con Europa. Esta es la nueva realidad. Así es como se ve realmente la multipolaridad en la práctica. No son grandes alianzas ideológicas permanentes. Son asociaciones fluidas, oportunistas, pragmáticas, en constante evolución, basadas exclusivamente en el interés propio inmediato. Y esto nos devuelve a Venezuela, porque Venezuela es el caso de estudio perfecto, el ejemplo del libro de texto de esta nueva realidad geopolítica en acción. Trump genuinamente cree que acaba de lograr una victoria histórica. Cree que demostró la fuerza estadounidense. Cree que envió un mensaje claro a todos los adversarios de Washington. Pero lo que realmente hizo fue eliminar un pasivo financiero y político para China y Rusia, mientras simultáneamente les dio a Beijing y Moscú la excusa perfecta para profundizar aún más sus relaciones con cada otro país latinoamericano que ahora está aterrorizado por la posibilidad de una intervención militar estadounidense. Cada presidente en América Latina miró lo que le pasó a Maduro y pensó, podría ser yo el próximo. Y cuando un líder latinoamericano tiene ese pensamiento, ¿a quién creen que llama? No llama a Washington. Llama a Beijing. Llama a Moscú. Pregunta qué tipo de acuerdos puede hacer, qué tipo de inversiones puede atraer, qué tipo de protección puede obtener diversificando sus relaciones internacionales. Los estadounidenses capturaron a un hombre.
Los chinos y los rusos están capturando un continente entero. Y la operación de Trump les costará a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones, mientras que la respuesta china generará cientos de miles de millones en retornos reales. Pero profundicemos en lo que esto significa para el futuro, porque las implicaciones van muchísimo más allá de América Latina y tocan cada aspecto del orden mundial emergente. Estamos viendo el surgimiento de lo que llamo abandono estratégico como herramienta fundamental de la competencia entre grandes potencias. La capacidad de sacrificar activos a corto plazo por ventajas a largo plazo. La voluntad de cortar pérdidas rápidamente y redirigir recursos hacia oportunidades más prometedoras. Y esto es algo en lo que históricamente los estadounidenses nunca han sido buenos. Tienen esa tendencia casi patológica a redoblar en apuestas perdedoras, a seguir invirtiendo en estrategias que claramente no funcionan, a aferrarse a posiciones insostenibles mucho después de que cualquier observador racional habría admitido la derrota. Miren Afganistán, donde gastaron 20 años y billones de dólares para terminar exactamente donde empezaron. Miren Irak. Miren Siria. Siempre la misma historia de recursos masivos invertidos en proyectos fundamentalmente fallidos. Los rusos y los chinos están jugando un juego completamente diferente. Están dispuestos a retirarse. Están dispuestos a admitir cuando algo no funciona. Están dispuestos a cortar pérdidas y seguir adelante sin el peso emocional del orgullo herido o del excepcionalismo ideológico. Y eso los convierte en oponentes increíblemente peligrosos e impredecibles, porque nunca sabes qué están dispuestos a sacrificar para lograr sus objetivos mayores. Piensen en todo esto desde la perspectiva iraní por un momento. Si Moscú y Beijing pueden alejarse de Venezuela sin mirar atrás, si pueden dejar caer a Maduro como una papa caliente, ¿qué sucederá cuando Israel y Estados Unidos realmente decidan apretar las tuercas contra Irán? ¿Sacrificará China sus asociaciones energéticas iraníes para mantener intactas sus relaciones comerciales con Europa? ¿Abandonará Rusia a sus supuestos aliados en Medio Oriente para proteger sus intereses más importantes en Asia Central o en el Ártico? Estas son preguntas que se están discutiendo muy seriamente en Teherán ahora mismo, y las respuestas están dando forma a la planificación estratégica iraní de maneras que podrían sorprender a absolutamente todos. Porque aquí está lo que la mayoría de los analistas occidentales constantemente pasan por alto en su arrogancia. Irán no es simplemente un estado cliente pasivo de Rusia o China. Irán es una civilización milenaria con su propia agenda estratégica, sus propias esferas de influencia regionales, sus propias relaciones y capacidades. Si los líderes iraníes llegan a la conclusión de que no pueden depender completamente de Rusia y China para su protección, Irán perfectamente podría decidir hacer sus propios tratos con potencias regionales. Podrían profundizar las relaciones con Arabia Saudita que China ya ayudó a normalizar. Podrían mejorar vínculos con Turquía. Podrían incluso, y sé que esto suena impensable ahora, pero podrían eventualmente explorar algún tipo de normalización con Israel bajo las circunstancias correctas. Y esa es la lección fundamental que todos, desde Washington hasta Beijing, desde Moscú hasta Teherán, desde Brasilia hasta Nueva Delhi, necesitan aprender urgentemente de lo que sucedió con Venezuela esta semana. La era de las alianzas permanentes e incondicionales ha terminado definitivamente. La era de las opciones forzadas binarias está llegando rápidamente a su fin. La era de las asociaciones fluidas, pragmáticas y la flexibilidad estratégica constante acaba de comenzar en serio. La pregunta crucial ahora es quién se adaptará más rápido a esta nueva realidad. ¿Quién dominará el arte difícil de la liquidez geopolítica? ¿Quién aprenderá a prosperar en la incertidumbre perpetua en lugar de buscar desesperadamente la falsa seguridad de alianzas rígidas que ya no existen? El patrón emergente es cristalino para quien sepa ver. La flexibilidad gana, la rigidez pierde inevitablemente. La adaptación constante triunfa, la ideología obsoleta falla estrepitosamente. Y ustedes que han tenido la paciencia y la inteligencia de escuchar este análisis hasta el final, ahora tienen algo invaluable. Tienen una comprensión real de las fuerzas profundas que están moldeando el mundo en el que vivirán sus hijos y sus nietos. Tienen las herramientas intelectuales para tomar decisiones más informadas sobre dónde invertir su dinero, sobre cómo proteger su patrimonio, sobre cómo navegar la volatilidad que inevitablemente viene. Los dragones pueden estar en silencio por ahora, pero no están dormidos ni mucho menos. Están calculando meticulosamente, están diseñando estrategias sofisticadas, están posicionándose cuidadosamente para la próxima fase del gran juego. Y esa próxima fase va a ser completamente diferente a todo lo que hemos visto antes en la historia humana. Manténganse curiosos, manténganse informados, manténganse flexibles. El mundo está a punto de ponerse extraordinariamente interesante.